Debata. Aquí estamos en este Debata, hoy día jueves 29 de abril en nuestro nuevo horario, a las 8:30 de la tarde, de la noche, junto con Kiana Lorenzini, comunicadora, fotógrafa, psicóloga, y que nos acompaña como parte de nuestro panel todos los jueves. Ahí está con su imagen. Bueno, con Javiera Mansi, que está por llegar, que nos va a acompañar también en cualquier momento, y yo misma, Francisca Pérez, de La Morada, en esta nueva temporada del debate. Acordémonos que hoy día también es 18 de octubre y 25 de octubre. Como todos los días, porque desde el 18 de octubre, todos los días son 18 de octubre, y desde el 25 de octubre, todos los días son 25 de octubre, hasta hoy día, que es 29 de abril. Así que, bueno, porque la historia cambió. La historia cambió un 18 y luego un 25 de octubre, cambiaron nuestros calendarios, nuestras fechas, nuestros días y nuestras noches. Así que aquí estamos en este debate que está siendo transmitido por Radio Tierra y por La Morada, Facebook de Radio Tierra, Facebook de La Morada, y siempre los programas, si no lo alcanzaste a escuchar en vivo, puedes ir a la página de Radio Tierra a buscarlo para oírlo cuando tengas un rato, cuando quieras compartirlo con las amigas, los amigos, etc. Y verlo, me imagino. Y verlo, oírlo, como quiera cada quien. Para eso es este debate, programa feminista de debate, obvio, de diálogo, de discusión, de análisis de lo que vivimos todos los días, de la política feminista, que, bueno, que hoy nos toca comentar. Acaba de llegar también nuestra tercera panelista de siempre, Javiera Mansi. Javi, intégrate nomás, pasa cuando quieras, siéntate con nosotras a conversar. Acá, al debate de la Radio Tierra y La Morada. Javiera Mansi, socióloga, parte de la coordinadora feminista 8M. Hola, Javi. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Aquí sí que estamos entonces, las de siempre, las tres. En Radio Tierra, en La Morada, en nuestra nueva temporada de Debata. Bueno, y en una semana tremendamente agitada. ¿Hay algo en lo que quieran detenerse? Bueno, 2 minutos, Kenan Lorenzini, para comentar la semana. Bueno, yo me interesa el tema de, estoy tan contenta, de que Garzón y la Comisión Chilena de Derechos Humanos acusaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al presidente Piñera por crímenes de lesa humanidad. ¿Y en qué se basan para hacer para buscar justicia ante esta Corte? Como principal argumento es el cierre de 3.050 causas de violación a los derechos humanos que debían ser investigadas y se cerraron por el Ministerio Público, no la investigó, y que están asociadas a octubre, a propósito de que siempre es 18 de octubre, al octubre del 2019. La Corte Penal Internacional podría, como sabemos, demorarse bastante, pero es muy importante que lo que nosotros hemos firmado como país, la Corte Penal Internacional responde, puede otro país, ¿cierto?, acusar a presidentes de distintos países. Todos los países que hemos firmado la Corte Penal Internacional, podemos acusar a un país, a un presidente de ese país, de violación a los derechos humanos en casos que estén ocurriendo. Así que, por lo tanto, Chile se tiene que someter a la Corte Penal Internacional, lo cual es muy importante. Solamente Estados Unidos se ha negado, por supuesto, reiteradamente, y China, me parece, a firmar la Corte Penal Internacional. Así que yo me alegro mucho. Esto se puede demorar, pero no importa, porque hay muchos casos en la Corte Penal Internacional, pero me parece relevante que la Comisión Chilena de Derechos Humanos haya logrado unirse al ex juez Garzón para poder llevar este caso ante la Corte Interamericana. Así que
Eso va a lo mejor tener algunas consecuencias. Espero yo que Piñera no pueda salir del país, no sé, que ande medio con el potito a dos manos, lo que sea, pero es importante porque merece justicia. Imagínense 3.050 casos sin que el Ministerio Público haya querido siquiera echarle un vistazo. Tenemos personas en estado vegetal, tenemos personas que han muerto, tenemos las 400 personas con daño ocular tremendamente, y de los cuales hay 2 personas que sabemos que están ciegas, pero ¿cuántas han perdido su ojo? O sea, es gravísimo, violaciones, bueno, todo lo que sabemos que ha ocurrido, y que 4 informes internacionales, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, qué sé yo, han dicho que en Chile se han violado los derechos humanos, y aquí tenemos lamentablemente el negacionismo más espantoso. Tanto es así que uno de los ministros del Interior va candidato a la constituyente, con total desvergüenza, y bueno, en eso estamos. Yo quería comentarlo, pero me alegro muchísimo que algo le pasó a la Javi. Ahí está. Me alegro muchísimo que otra vez el juez Garzón le dé una manito a los derechos humanos en el mundo, y esta vez nuevamente a Chile. Eso. Gracias, Kena. Bueno, Javiera está con algunos problemas de conexión, pero voy a aprovechar yo entonces de comentar una noticia que me parece importante para el debate y la debata feminista de la semana, y que tiene que ver con la promulgación del tercer retiro de los fondos de ahorro previsional, de los, yo creo, mal llamados fondos previsionales. Y me gustaría comentar cómo es que, por una parte, se presenta, en primer lugar, este proyecto, se presenta bastante tardíamente, en la medida en que gran parte del Parlamento, tanto de la oposición como del oficialismo, esperaba una medida más eficiente, que no acudiera necesariamente a los fondos de las propias ciudadanas y ciudadanos, sino que contemplara más bien una medida pública. No ocurre, se presenta el proyecto, se presenta además con el patrocinio y la aprobación tanto de la oposición como del oficialismo, no obstante lo cual el gobierno decide impugnarlo llevándolo al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional, como sabemos, rechaza esta presentación, lo que constituye, diría yo de manera muy evidente, el gran fracaso uno de los grandes fracasos, pero uno eh, bastante definitivo, de este gobierno, tanto así que ha dado lugar a la pregunta acerca del nivel de gravedad de esta crisis y del nivel de descomposición. La descomposición de la derecha es evidente. Hay parte de la derecha, del oficialismo, que aprueba este proyecto contra la voluntad explícita del gobierno. Y me parece importante comentarlo porque acá lo que se pone de manifiesto es justamente el grado de ingobernabilidad que tenemos en este momento, sostenido no por la oposición, sino que justamente del propio interior de la derecha. Y eso me parece gravísimo. ¿Cuánto tiempo más resiste el país esta falta de conducción que tiene consecuencias tan graves en la salud, como hemos visto en el mal manejo de la crisis sanitaria, en la economía, como hemos visto en el pésimo manejo de los recursos asociados a todo este año, en la crisis política que se ha manifestado hace ya más de un año, pero que hoy día alcanza un punto de inflexión? Creo que es tremendamente importante poder reflexionar y debatir qué significa eso para nosotras como feministas, para el conjunto de la sociedad civil y para los movimientos sociales. Quisiera apuntar específicamente a dos cuestiones dentro de este contexto. Una, el papel relevante que ha tenido Yasna Proboste como presidenta del Senado, por una parte, en, yo diría, poner o disponer de todas las instancias necesarias y de todos los movimientos necesarios para facilitar la posibilidad de un diálogo que no ha sido tomado
en ningún momento por el gobierno. Pero en segundo lugar también la manera en que esta crisis, esta sordera, esta ceguera, esta indisposición al diálogo, lo que hace es potenciar liderazgos que están fuera de toda institucionalidad, yo diría también de todo diálogo, que es, por ejemplo, lo que vemos en la encuesta que acaba de aparecer con el gran porcentaje de aceptación que existe hoy día hacia la autodenominada abuela no sé, de sus seguidores, en fin. Entonces, me parece que estamos frente a una crisis en distintos niveles que es tremendamente importante poder leer, poder debatir, poder no solo remontar, sino que mirar desde un lugar diferente. Creo que nosotras como feministas también tenemos una gran responsabilidad y una gran tarea en torno a eso. Javi. Espérate, antes que hable la Javi, me gustaría que recordaras dónde pueden opinar la gente que está escuchando, si quiere opinar con hashtag debata, pero ¿a dónde puede opinar? Pueden opinar en Facebook, Instagram y redes sociales de Radio Tierra y La Morada. Hashtag Radio Tierra, hashtag La Morada. Ahí vamos a estar además y hashtag debata. Y hashtag debata, por supuesto. Ya, eso. Javi, ¿te gustaría a ti comentar algo de lo que ha pasado esta semana? Tienes tus 2 minutos. Sí, bueno, primero que nada quería disculparme porque estoy con muchos problemas técnicos hoy, pero quería, a propósito de lo que decían, ¿no? Como ese escenario general de Piñera absolutamente aislado, ¿no? O sea, como de una situación en la que hoy día lo vemos donde incluso la academia habla de un 9% de aprobación, donde vemos que todos los como contexto lo vemos cada vez más aislado incluso de su propio sector político, con juicio, y es un momento que además es la víspera de la huelga general que se levanta mañana, ¿no? Entonces quería referirme sobre eso como un hito que yo creo que nos remite a propósito de lo que decía Kena, de que siempre estamos en el 18, o siempre estamos de octubre, ¿no? Siempre estamos en revuelta. La última vez que se levantó una huelga general, o un llamado a huelga general, fue el contexto en el que se fragua el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, ¿no? Entonces, me parece que estamos en un escenario muy interesante, ¿no? Un momento como de crisis total de este gobierno, crisis final, me parece a mí también, y donde, no obstante eso, siguen, ¿no? Como estos últimos estertores del poder, ¿no? Y me refiero puntualmente a algo que sin duda ha sido menos visible, en términos, porque yo creo que fue pensado para que no lo fuese, y es la expulsión ilegal de 45 personas migrantes, 45 personas de nacionalidad venezolana que fueron expulsadas del país, ¿no? Por el gobierno de Sebastián Piñera. Iban a ser 95, lograron como que casi la mitad de estas personas pudieran se aplazara, y en algunos casos se anulara su expulsión, pero esto contraviene todo tipo de regulación, de todo tipo de convenios, o sea, todo tipo de orientación de derechos humanos, ¿no? O sea, esto es un acto absolutamente ilegal, ¿no? Y quería situarlo porque vamos a ver esto, ¿no? Como como primera línea de lo noticioso, de lo mediático, de lo que significa obviamente la cuestión sobre los fondos previsionales y todo lo que trae la posibilidad del tercer retiro, y del paso, por debajo está sucediendo estas otras cosas, ¿no? Entonces, nada, como que me parecía importante como un llamado a estar atentas también a esto otro que va a estar sucediendo por debajo siempre, ¿no? En estos últimos estos últimos días, ¿no? De este gobierno. Yo creo que ya podemos empezar como la cuenta regresiva, que esperemos sea antes de las elecciones, a mi parecer, pero en cualquier caso, cuenta regresiva va, y estar atentas también a cómo eso se comienza como a conjurar, y vamos a ir conjurando quizá no solamente el fin de este gobierno, sino como ya decía la Kena, la muy necesaria
en muy necesario momento de juicio, ¿no? A los actos criminales, ¿no? Y de los crímenes de lesa humanidad. Bueno, yo creo que son tres lecturas que hemos tenido durante la semana, pero una semana también repleta de cosas, que convergen bastante, que convergen por una parte, en mostrar el punto de crisis en que nos encontramos y al mismo tiempo en poner de manifiesto la decadencia, la falta de alternativas en la que vamos quedando, el nivel de violencia al que se apela cada vez que la crisis se profundiza. Ahora, por ejemplo, en la expulsión a los migrantes, pero en octubre, bueno, y durante todo este tiempo, en verdad, a propósito de la noticia que tú comentabas, Kena, durante todo este tiempo, no solo las gravísimas vulneraciones de los derechos humanos, sino que además la voluntad política de taparlas, negarlas, borrarlas, como si no hubieran existido. Sí, muy heavy. O sea, yo cuando veo que va un ex ministro del Interior a querer integrar el grupo de los constituyentes, Tremendo. me duele porque siento que no hay ningún tipo de conciencia, ni de vergüenza, ni de introspección, aunque diga que él trató de evitar y que él impidió el uso de los perdigones, ¿quién le va a creer cuando sabemos que ellos no tienen ningún poder sobre Carabineros? Así que no venga con lesera, o sea, si ellos mismos dicen que Carabineros se mandan solos, después dicen, no, si yo puse el parelé al uso de los perdigones, primero no se paró el uso de perdigones, se pararía en las protestas más del centro, pero en la periferia del centro, en las poblaciones, y los perdigones siguieron usándose igual. Y siguen Y usando ellos eso no hasta tienen, hoy, qué duda. Cabe. sí, y no tienen ningún poder sobre Carabineros y ellos lo han reconocido 20.000 veces de alguna u otra manera. Entonces que venga a decir yo fui el que impedí que hablé con Carabineros, falso, si Carabineros hace lo que quiere, ni siquiera han logrado expulsar a los gallos de Carabineros que han cometido delitos graves, les dan, los mandan para la casa, arrestos nocturnos, o sea, domiciliario, nocturno, mientras un profesor que con justificada razón desde mi punto de vista, a raíz de la adrenalina y la rabia que él tiene de tantos años, se ve impulsado a sí mismo a golpear el torniquete. Le van a dar le quieren dar 8 años. La fiscalía también nos está fallando. No falla el Poder Judicial, no falla el Poder Legislativo, no falla el Poder Ejecutivo. O sea, ese profe es tú, soy yo, podría ser cualquiera de nosotros, nosotras que en algún momento determinado estamos desesperadas en medio de un lugar y nos nace todo lo que tenemos acumulado y agarramos un fierro y rompemos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero ¿por qué a él le quieren dar 8 años y al Paco asesino lo mandan para casa con arresto domiciliario? Entonces, que venga un tipo, ex ministro del Interior, a presentarse para redactar la nueva constitución, o sea, y que además se acobarden de hacerles acusaciones constitucionales serias al presidente de la República, porque aceptó el tercer retiro, a mí Sí, algo que realmente... no tiene mucha justificación tampoco. por eso Sin digo duda. que el poder legislativo también nos ha fallado. Yo siento bastante vergüenza de todos los poderes del Estado que tenemos en Chile. Quiero Este momento. contarles que hay varias auditoras, compañeras que nos siguen, que están mandando sus comentarios. Natalia Quevedo dice que la ayuda llegue a quienes no tienen nada y paremos la desnutrición infantil, por favor. Este nuevo retiro no llega a ellas ni a ellos. Cierto. Olga Rodríguez dice, violaciones reiteradas y ojo, la encuesta es la CEP y no la CADEM. Pamela Paredes Yáñez nos manda muchos saludos, compañeras. Yafsa Tamara, cariños desde el Maule.
Olga Rodríguez, una falta de sensibilidad inmensa y atroz, dice a propósito de lo que comentas, Kena. Y Vicky Quevedo Méndez comenta que lo de Blumel de candidato es obsceno, y Briones de candidato a presidente, misma historia, esta gente no tiene pudor. Efectivamente, yo creo que esta semana lo que nos pone al frente de manifiesto es eso, estamos ante un punto de decadencia sin retorno, violento, impúdico, obsceno. Es necesario justamente poder avanzar en nuestra tarea como feministas, como movimientos sociales, etcétera, de repensar y reconstruir este país desde otro lugar. Quiero recordarles que estamos en Debata, en Radio Tierra y en La Morada. Nos pueden seguir y comentar siempre con el hashtag Debata desde las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Quiero también, sí, sí. Javi. Quería polemizar con algo, ¿no? A propósito de lo que decía la Kena, de que Blumel no tenía ningún control sobre la policía, ¿no? Sobre Carabineros de Chile. Y me parece a mí que si bien obviamente podemos atender a que haya una situación de, no sé, bueno, que podemos ver algo así como un quiebre como en la cadena de mando en algunos puntos, ¿no? Sí me parece importante sostener que Blumel seguía siendo el responsable, ¿no? Directo, el responsable político, ¿no? Sobre también la violación de los derechos humanos y cometidas por Carabineros de Chile. Entonces yo creo que no hay mucho acuerdo en eso, pero quiero insistir en la clave de decir que hubo de su parte, abiertamente y muy contrario a esta limpieza de imagen que buscan generar, una afirmativa, ¿no? Como respaldo a esta política, ¿no? A esta política represiva. Tanto así que es precisamente bajo su mandato donde, siendo él ministro del Interior, es cuando se realizan, o sea, es cuando hay el mayor número también de víctimas de trauma ocular. O sea, muy por el contrario, ¿no? Es algo, y él lo justifica en distintos debates televisivos, o sea, Sí. ese archivo que va a quedar de él justificando algo que sabemos nunca fue justificable, pero yo espero que en 2, 3, 10 años más nos resulte absolutamente y comúnmente barbárico lo que nos ha tocado experimentar, ¿no? Porque las personas que han perdido sus ojos no lo van a volver a recuperar, como siempre lo insiste y nos lo recuerda Fabiola Campillá, y es una justicia que nunca va a llegar, ¿no? Porque hay algo ahí que es imposible de reparar y restaurar. Entonces, nada, como que quería sostener eso y ligarlo. Yo creo que tienes razón en un punto. Efectivamente hay una política de Estado, que es la que se manifiesta y se materializa como violencia de Estado. Eso es lo que ha sido puesto una y otra vez desde octubre del 2019, y que hoy día se materializa justamente en esta acusación que es acogida por la Corte Interamericana. Pero al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo con lo que plantea la Kena. O sea, hay una política de Estado que es decidida, que es orientada a esta vulneración, a esta violencia, a esta transgresión de los derechos humanos, pero al mismo tiempo yo creo que queda de manifiesto que Carabineros, y probablemente en general el conjunto de las Fuerzas Armadas también, escapa al control de este gobierno. Son dos cosas que a mí no me parecen excluyentes ni que me parecen completamente contradictorias tampoco, porque más bien dan cuenta de que acá existe un poder fáctico que reside en los Carabineros, que reside en las Fuerzas Armadas, y que es necesario justamente redefinir. Por eso es que hablamos de la refundación de la policía, digamos, porque acá hay una institución que no solo no ha logrado estar a la altura del trabajo, de la definición que le corresponde en un sistema democrático, sino que además ha escapado de las manos de los poderes políticos, ejecutivo, legislativo, incluso judicial del país. Y creo que eso es importante también reconocerlo. No me parece que sean cuestiones contradictorias, me parece que
Al contrario, cada una de esas dimensiones da cuenta de la gravedad de la crisis en la que estamos. Quiero contarles que hay otro comentario de Margarita Humphries que dice: saludos compañeras, gracias por estar al aire semana a semana entregando claves para poder leer esta crisis política que dejó de ser contingente y pasa a ser la repetición de una configuración social basada en la concentración del poder, por supuesto. Tal cual. Quiero comentar brevemente a propósito también de estas cuestiones que en un programa televisivo la semana pasada, el fin de semana pasado, se mencionó a Radio Tierra. En el programa Tolerancia Cero de CNN, Javiera Parada mencionó a nuestro medio Radio Tierra y La Morada, y a dos ex integrantes de aquí, en el contexto de un contrato suscrito con este gobierno, con el gobierno de Chile, por asignación directa mediante una entidad que ellas conformaron. Nosotras, como Radio Tierra y La Morada, emitimos una declaración que quiero recordar y contarle a todas y todos quienes nos escuchan, aclarando que dicho contrato constituye una iniciativa particular que no involucra absolutamente en nada ni a Radio Tierra ni a Corporación La Morada. Las personas mencionadas en esa ocasión por Javiera Parada y que forman también parte de ese contrato, Perla Wilson y Pia Mata, dejaron de pertenecer a La Morada y a Radio Tierra en el año 2014. Nosotras, como Radio Tierra y La Morada, rechazamos y lamentamos también muchísimo esas alusiones, puesto que representan una utilización de estos espacios para validar una operación que es en forma y fondo completamente contraria a la política editorial y a las alianzas de nuestro medio. Contradicen nuestra ética feminista anticapitalista, antipatriarcal, así como la vocación de defensa irrestricta de los derechos humanos que desde el feminismo hemos sostenido a lo largo de toda nuestra historia. Así que valga la aclaración para todas y todos los que hayan podido escuchar algo de esto. Vamos a recibir ahora a una súper invitada que tenemos hoy día, a Teresa Valdés. Supongo que todas la conocen, ya la vamos a presentar con más calma a la vuelta, pero vamos a dejarles primero con un video, con un pequeño teaser, como dicen técnicamente, y les vamos a contar de qué se trata. Aquí vamos. Hola, soy Vicky Quevedo y te vengo a invitar para que estés todos los miércoles a las 20 horas conectadas al Facebook Live de Radio Tierra y también vía YouTube del Desconcierto. Recorremos las 16 regiones del país porque en todas partes hay organizaciones feministas de base. Están en los territorios, trabajan entre mujeres, no solo tienen demandas al Estado, también hacen un tremendo trabajo en terreno, entre mujeres, y queremos que tú las conozcas los miércoles a las 20 horas con nuestro sueño de ir tramando para que podamos tener un impacto significativamente mayor, ayudarnos entre nosotras, saber lo que se hace en una región, en la otra, lo que me sirve, cómo puedo apañar yo a la compañera. No te olvides, los miércoles a las 20 horas, te espero en Lo que tramamos las feministas. Debata. Aquí estamos de vuelta con este debata de hoy 29 de abril, hoy 18 de octubre, hoy 25 de octubre. 25 de octubre porque todos los días son 18 de octubre, 25 de octubre, incluso hoy día 29 de abril. Que recibimos a nuestra querida invitada Teresa Valdés. Antes quiero decirles que acabamos de ver unas imágenes muy interesantes que son del programa Lo que tramamos las feministas. Anímense, síganos también en Lo que tramamos los días miércoles, acá en Radio Tierra, en La Morada, en las redes sociales. Teresa Valdés, muchas gracias por estar con nosotras hoy día en este debate. Me imagino que todas las que están con nosotras acompañándonos ahora te conocen, pero quiero decir un par de palabritas. Teresa es
socióloga de la Universidad Católica, con estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Ella es también hoy día coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, pero Teresa fue parte integrante y bien importante del movimiento de Mujeres por la Vida durante la dictadura y ha sido desde esa época, desde hace harto tiempo, bueno, con nosotras, con la Quena también y con muchas otras, parte del quehacer, yo diría, democrático y democratizante de las mujeres y hoy día también de las feministas. Y además hoy forma parte de las articulaciones que hemos ido construyendo para trabajar, para trabajar juntas por la reconstrucción, diría yo, de nuestro país, de nuestra democracia y de nuestros espacios colectivos. Muchas gracias por estar acá, Tere. Yo feliz de estar invitada a Debata, porque la he escuchado en alguna oportunidad, sí, dependiendo del día y de la hora, pero he escuchado el programa y estoy feliz de estar hoy día invitada. Gracias. Oye, y se podría agregar que también fue elegida por la candidata Paula Narváez para la que la acompañe en la construcción de su candidatura, ¿no? Estoy en un consejo estratégico programático ahí tratando de articular una cantidad impresionante de propuestas de trabajo, que hay mucha gente trabajando entusiastamente, que lo que más me impresiona a mí es la esperanza. En estos tiempos tan difíciles, esperanza, hay esperanzas diversas. Esa es una de las esperanzas. Sí, pues sí. O sea, yo creo que hay esperanzas colectivas que tienen que ver con reconstruir la democracia en nuestro país y sobre todo una democracia que tiene que ser feminista o ya no puede ser, como dicen O no nuestros será. gritos en la calle. Exactamente. Otra cosa es cuáles son los caminos a través de los cuales vamos materializando esa esperanza. Pero bueno, yo creo que es súper importante el trabajo que tú y cada una de las feministas, cada una de nosotras está haciendo y tiene que seguir haciendo en distintos lugares. Ahora bien, estamos, claro, frente a la inminencia eh, una, eh, de una nueva elección presidencial, de las parlamentarias, de todas las elecciones que tenemos ahora, eventualmente, quiero decir, en mayo, porque no sabemos muy bien qué va a pasar con las fechas, pero estamos sobre todo a puertas de la conformación de nuestra convención constitucional y desde ahí, como feministas, estamos llenas de preguntas, pero también llenas de propuestas. Tú has participado, Tere, desde el Observatorio de Género y Equidad, en la elaboración, diría yo, de una serie de propuestas, pero no solo de propuestas específicas, sino que también de una mirada acerca de lo que significa este proceso constituyente para las mujeres y en particular para las feministas. Cuéntanos un poco en qué está eso, cómo estamos trabajando en vistas a eso, cuál es tu percepción. Mira, lo más notable es que hay muchísima gente trabajando en ese tema, muchísimas organizaciones a lo largo y ancho del país. Está lleno de organizaciones feministas trabajando en las propuestas para la nueva constitución. Ahora la tarea es cómo confluyen esa. Entonces tenemos algunos espacios más grandes, como lo mismo que convocó la coordinadora 8M. También lo que hizo, ¿no es cierto?, el bloque feminista de la, ¿cómo se llama?, de la organización social, se me olvidó el nombre. O sea, hay espacios donde han ido confluyendo, pero hay mucha más gente, y hay mucha más gente que está preparando sus propios programas, propuestas. Por ejemplo, Anamuri tiene una cosa, la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, tiene organizaciones de mujeres rurales detrás de ellos. Después están lo que han hecho las mujeres investigadoras, una serie de cuestiones. Lo que hemos estado haciendo, inventamos un espacio de articulación y nos hemos estado reuniendo varias semanas ya como para ir viendo cuáles son difíciles
de todas, pues yo creo que tenemos acuerdos generales, incluso tal vez uno de los problemas es que decimos palabras, unos consensos más o menos cototos. Ahora el punto es cómo tenemos unos pequeños problemas de transmisión. instala en la discusión de la Convención Constitucional. ¿Conmigo? Sí, hay unos problemas de transmisión, parece que el internet no funciona tan bien hoy día. Entonces quería retomar lo que contaste. Ha habido, por una parte, varios encuentros feministas en torno a la constituyente que se han armado, el de la Asamblea Feminista, el de Unidad Social, el de la Coordinadora 8M, y ahora entonces se está configurando un nuevo espacio de articulación con distintas organizaciones que tú decías se ha venido juntando ya hace un par de semanas para trabajar sobre esto, para sintetizar, porque se nos fue la señal. Buscar los mínimos comunes y pensar en estrategias específicas, porque trasladarlo eso al debate constitucional no es lo mismo. Hay propuestas de distinto orden y, como te decía, hay temas que se entienden de distinta manera. Se habla del cuidado como sinónimo de sustentabilidad de la vida, y ahí se meten un montón de cosas. Después se habla del ingreso básico, de la renta básica universal, ¿no es cierto? Hablan de distintas cosas y tú dices, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo se pone en la Constitución? Y hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pero hay grupos, ¿no es cierto?, que prefieren no hablarlo así todavía, porque estamos hablando de organizaciones a lo largo del país y organizaciones campesinas, donde los procesos son distintos. Entonces hemos estado reuniéndonos en esa perspectiva, digamos, se están trabajando distintos grupos para llegar a esos mínimos comunes y también para aprovechar todas las capacidades. Las organizaciones de mujeres tienen una cantidad de capacidades, trayectorias, capacidad de trabajo en las redes sociales, capacidades pedagógicas, porque el desafío es inconmensurable. O sea, tenemos que tratar de que, lo hemos dicho tantas veces, que la Constitución se está discutiendo adentro, pero también afuera. El que se discuta afuera es un desafío enorme, porque significa de alguna manera cómo comunicas, cómo traduces, cómo pones. Tenemos pensado cómo vamos a hacer alertas, si se está discutiendo un tema y la cosa no va bien, bueno, ¿cómo hacemos alerta? ¿Cómo nos movilizamos? Porque sabemos que sin la movilización social, sin, ¿no es cierto?, la presión, hay temas que pueden aparecer menos importantes. Ya nos ha tocado eso, hemos vivido ese fenómeno, ¿no es cierto?, de que de repente parece que es importante porque estamos masivamente en las calles. Entonces, estamos ahí armando, tratando de ver cómo lo hacemos. Es una cuestión bastante autoconvocada, digamos, hemos convocado, claro, la Humanas y Observatorio y el SEM, pero para un espacio abierto, digamos, todas las que quieran participar. Y bueno, y pensando cuáles son los nudos críticos, cuáles son los temas en los cuales vamos a tener discusiones complejas, ¿no es cierto? Que tenemos que tener los mejores argumentos para ganar los apoyos necesarios para que se aprueben. Así que en eso estamos, con esta cosa tan rara que estamos entre campañas, entre campañas A, B, C y D, ¿no es cierto? Entre pandemia, entre el miedo a la enfermedad, entre la repre, ¿no es cierto? Y todas esas cuestiones juntas y tratando de sacar lo mejor posible, porque decimos, esto es único, nunca nos imaginamos que nos iba a tocar participar en la elaboración de una nueva constitución. Así es. Ahora, es un contexto en ese sentido muy difícil, muy inesperado, y además muy difícil porque bueno, no lo conocemos, es difícil saber cómo lo vamos a manejar. Pero por otra parte también hay un contexto que va mucho más allá de nuestro país y que tiene que ver con el momento del movimiento feminista. Han pasado cosas muy importantes y siguen pasando cosas muy importantes. La semana pasada comentábamos acá en el debate lo que ha ocurrido en República Dominicana, donde las compañeras han se han tomado las calles para exigir justamente garantías mínimas respecto a los derechos sexuales y reproductivos y particularmente en torno al aborto. Han sido gravemente reprimidas, han sido perseguidas, directamente agredidas, y por otra parte nos enteramos de cómo en Ecuador se despenaliza el aborto por violación, es decir, hace poco en Argentina finalmente se despenaliza el aborto, es decir, no quiero decir que todo el movimiento feminista se sintetice en el aborto, pero quiero decir que hay una gran sintonía y una fuerza también muy colectiva que va más allá de nuestro país a lo largo de toda América Latina y el Caribe
en el quehacer de la feminista. Y en relación a eso mismo, Tere, ¿cómo piensas tú que vamos a tomar la experiencia de las feministas del continente en el trabajo de esta constituyente? Nosotras hemos invitado a varias compañeras de Bolivia, de Ecuador justamente, de Colombia, etcétera, a comentar, a contar, a analizar lo que han sido los procesos constituyentes en otras partes de nuestro continente para las feministas. ¿Cómo piensas tú que podemos incorporar esa experiencia, ese saber a lo que tenemos por delante? A ver, yo también he participado en varias oportunidades, digamos, con amigas de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, ¿no es cierto?, sobre sus De procesos Venezuela. constituyentes de Venezuela. Lo más diferente es la premura. Nosotros nos cayó esta cosa encima, no hemos tenido tiempo y estamos en esta condición tan especial de pandemia, ¿no es cierto?, estamos particularmente fragmentadas. El desafío más grande es la articulación, el desafío más grande es la comunicación, de que sepamos de manera de actuar colectivamente. Porque claro, cuando uno sabe el 8 de marzo, sabemos de meses antes y vamos preparando, ¿no es cierto? Y la coordinadora y todos van diciendo ya está la cuestión y todo el mundo se articula, ¿no es cierto? Pero esto es nuevo, esto es distinto. Entonces, ¿qué canales de comunicación vamos a tener? Vamos a poder hacer pequeñas, qué sé yo, cápsulas para las radios comunitarias donde se explique cuál es el debate, por qué la igualdad sustantiva, por qué poner el cuidado, ¿no es cierto?, como un principio, como un derecho. ¿Qué significa eso en términos de subvertir este orden, ¿no es cierto?, neoliberal, patriarcal? ¿Por qué tiene que ser paritario, ¿no es cierto? Todo eso, ¿cómo lo vamos explicando? Porque acá para nosotros es sentido común, pero la verdad es que lo que nos comparten, ¿no es cierto?, las compañeras de otras ciudades, tienen un trabajo tremendo para que esto se entienda y se incorpore. Entonces, el desafío mayor para nosotros es de articulación, es lo más difícil de todo, porque estamos fragmentados, está la sociedad entera fragmentada, pero además estamos separadas y a punta de reuniones por Zoom, y, que tienen su ventaja, porque nos podemos reunir, hemos estado reunidas con gente de Chiloé, de Arica, ¿no es cierto?, de Osorno, de Antofagasta, que no hubiéramos podido hacerlo si no tuviéramos el manejo que tenemos actualmente de estas nuevas tecnologías. Pero la verdad es que no es suficiente, pues no es suficiente. O sea, ese es el desafío mayor, porque yo creo que nosotros hemos instalado en el sentido común chileno los temas de la igualdad sustantiva, la paridad, o sea, haber llegado, lo más sorprendente de este fenómeno, por eso está todo el mundo encima de nosotros queriendo saber qué pasa, es haber conseguido la paridad para el órgano que elabora la nueva Constitución, con todos los dilemas y todas las discusiones que podamos hacer respecto de la legitimidad y cómo se hizo, da lo mismo. Lo concreto es que hubo una capacidad de articulación transversal para lograr que la ley, ¿no es cierto?, que hiciera una reforma constitucional y una ley donde efectivamente tiene que ser paritario. ¿Qué va a significar eso? Es todo una sorpresa, pero tenemos que estar como, digamos, nosotras las feministas tenemos que estar absolutamente unidas y así como poniendo todas las vallas, digamos, cuando se nos quiera dejar fuera, y por otro lado avanzando como una fuerza de tarea, usar una palabra que no me gusta mucho el concepto, pero sí ir hacia adelante, ¿no es cierto?, hacia adelante. Eso significa capacidad de conversar y de argumentar todos y cada uno. Lo que conversamos en la última reunión que teníamos, ¿por qué es constitucional un tema que no ha sido constitucional? ¿Por qué, no es cierto, los derechos sexuales y reproductivos son constitucionales cuando hasta ahora en Chile nunca se han considerado? ¿Cómo elaboramos eso para discutirlo y conseguimos aliados para decir, sí, eso es de rango constitucional? ¿Cómo podemos dejar todo eso? Entonces, ¿Y por qué, Tere? ¿Por qué darle rango constitucional a los derechos sexuales y reproductivos, justamente? O por lo menos el derecho a la intimidad, los derechos, digamos, que nos permitan desarrollar después todas las leyes necesarias, porque cuando está en nivel constitucional, cuando se considera constitucional, se considera que está en el nudo, en el núcleo de lo que la sociedad considera que debe ser su organización. O sea, si está la ley madre, es verdad, la Constitución es la ley madre. Entonces tú puedes dejar, y es lo que nos han recomendado de distintos países también, sobre todo las compañeras lo estamos viendo también en el caso de Ecuador,
las compañeras de Colombia, o sea, a lo mejor no consigues poner los derechos sexuales y reproductivos con eso, pero sí poner los derechos, ¿no es cierto?, de la intimidad, los de derecho a la autonomía, y vamos poniendo unos derechos de los cuales se desprende lógicamente, que es lo que pasó en Ecuador, que el Tribunal de Justicia dice no, se desprende de los derechos reconocidos en la Constitución, que en el caso de la violación no puede ser penalizado. Entonces, pero eso significa, digamos, que argumentar. Afortunadamente, estos temas están considerados en otras constituciones, y ustedes saben que para los leguleyos y qué sé yo, el derecho comparado, es decir, lo que se ha hecho en otras partes, te va abriendo caminos. Entonces, hay cierto camino recorrido, hay cierto camino recorrido. Hay menos camino recorrido para el tema del derecho a los cuidados, pero sí hay algo en Ecuador, sí hay algo en Bolivia, y ahora en Ciudad de México sí se está reconociendo a nivel constitucional y en una forma muy interesante que tenemos que observar. Entonces, esa es la tarea. La actualidad de la pandemia yo creo que lo pone en un primer plano, por otra parte, o sea, hoy día es imposible no Eso es lo hablar que te digo, está puesto en la sociedad, está puesto en la cultura, o sea, es evidente que esta economía, este modelo económico se apoya en los hombros de las mujeres y explota y esquilma a las mujeres, y que las utilidades y las ganancias, ¿no es cierto?, que tienen los empresarios, quienes sea, son a costa de un trabajo no reconocido. Y Así eso lo es. tenemos que hacer visible de todas las maneras posibles, y para eso tenemos que estar ahí. Eso ya lo decían las feministas marxistas de los años 60, 70, el trabajo, el Bueno, salario esconde el trabajo bueno, de las mujeres que no tiene una valoración monetaria, digamos. ¿Quién lo bueno, decía? y Marx ya lo dijo en ese estudio, en ese escrito sobre la familia y la propiedad privada, ya lo dijo. O sea, lo que pasa es que han pasado muchas cosas entre medio con, con ese Tanto pensamiento olvido. teórico. ¿Quién Tere, Bueno, querías tomar? sí, la constitucional se va a organizar a sí misma, se va a dar una organización, cómo van a funcionar, ¿cierto? Van a estar centralizados en alguna parte, eh, esperamos que vayan a decidir que las reuniones sean públicas. Entonces, ¿bajo qué escenario nos convendría a las feministas que se diera? Por ejemplo, ¿sería pensable que fuera vinculante de alguna manera lo que estuviera fuera de la propia sala donde estuvieran trabajando? Por ejemplo, si frente a un hecho se movilizara la ciudadanía porque no estuvieran los 3/5, perdón, los 2/3, se movilizara la ciudadanía, ese sería un buen, que sea vinculante, una cosa así, podría ser interesante, podría ser necesario para nosotras. ¿Cuál es el mejor escenario para el feminismo que podría darse la constitucional respecto de quienes quedamos fuera y asesoramos y trabajamos como lo están haciendo en este momento las feministas? bueno, lo primero es que estamos discutiendo y que vamos a trabajar sobre el tema del reglamento, o sea, el famoso reglamento, que no sea una cuestión de procedimiento burocrático interno, ¿no es cierto?, de cómo se hacen las sesiones, no sé qué más, sino que incluya mecanismos de participación, mecanismos de información. Ustedes saben, hay cosas muy interesantes que están pasando. Hay varios municipios que se están declarando constituyentes, entonces va a haber, y lo más probable es que se van a declarar más. Eso significa que van a haber espacios de deliberación afuera. Entonces, ¿cómo se puede sistematizar? ¿Cómo se puede, digamos, canalizar eso? Es uno de los temas que estamos conversando distintas personas, porque esto es clave, o sea, cómo aseguramos, además, es factor de legitimidad, es factor de credibilidad, de confianza en esta nueva carta. Yo creo que es difícil que existan condiciones para organizar, porque ha habido la propuesta de hacer un plebiscito rápido respecto al tema. Yo creo que puede ser más difícil, pero sí se pueden hacer mecanismos de consulta, pueden haber mecanismos intermedios, aprovechando, por supuesto, las nuevas tecnologías y toda esta cantidad de espacios. Yo creo que sí es posible plantear, ¿no es cierto?, que se recoja todo lo que se ha avanzado, lo que hay de sistematización de lo que fue el proceso, digamos, constituyente en tiempo de Con la Bachelet. presidenta Bachelet,
pero también todo lo que ha salido de los cabildos autoconvocados, hay una cantidad impresionante de material que es mucho más coincidente de lo que uno se imagina. O sea, el desafío para nosotros las feministas es cómo ponemos nuestros temas en eso, porque hay muchos que son de consenso. O sea, de consenso o sea, pensemos que el 25, o sea, de octubre, el 80-20, digamos, tendría que reflejarse de alguna manera, y si no, como voluntad popular que sabemos. Entonces, el Estado social de derechos, ¿no es cierto? Hay cosas que están como que son transversales, que son de hombres y de mujeres. La pregunta es, nosotras feministas, ¿cómo vamos a poner esos temas que son particularmente importantes, como es la igualdad sustantiva, como es la paridad en toda la estructura y, ¿no es cierto?, leyes de igualdad, dar origen a leyes de igualdad que obliguen a la igualdad en el sector privado también, ¿no es cierto? El tema del cuidado, el tema, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad de la vida, que incorpora no solo la vida humana, sino que la vida de la naturaleza. Entonces, te fijas, son alianzas con distintos sectores que han trabajado esos temas, pero los específicos nuestros, tenemos que tener ahí la capacidad. Yo creo que el reglamento va a definir que sean transparentes, ¿no es cierto?, que sean las sesiones, sean públicas. Uno tendría que pensar que así como se ven las sesiones de la Cámara de Diputados, tendrían que verse. No hay muchos recursos, dicen que no es mucho la plata que dejaron para esto dentro de la ley, pero bueno, se puede ir presionando y se puede generar, digamos, distintos mecanismos. Hay mucha voluntad de muchos organismos diferentes de estar respaldando y apoyando. Yo creo que tenemos el tema uno que tenemos, y eso definimos en esta articulación, que el tema nudo uno es el tema del reglamento, y que no nos pueden pillar, digamos, no nos pueden madrugar, no nos pueden llegar, digamos, sin saber. Entonces tenemos que ver qué es lo que están proponiendo los distintos sectores, ver qué está proponiendo la derecha, ver qué están proponiendo los abogados, que de repente, ¿no es cierto?, son muy rígidos en sus cosas, y meternos ahí. Ya hay algunas propuestas de la red de participación, hay varias propuestas, y también cómo se incorpora el que las mujeres puedan participar, las constituyentes puedan participar como mujeres ahí, teniendo temas de cuidado, temas, o sea, que resolver. Entonces, se fijan, ese nudo es clave. Entonces, ¿qué escenario sería el mejor? El mejor de los escenarios, obviamente, es que sea público, es que efectivamente haya una comunicación, que las personas que están en la convención, los convencionales que se llamarán, tengan que informar volver a sus distritos, tengan que dar cuenta, donde podamos ejercer control ciudadano, y esto que estemos articuladas de manera de las alertas. Las alertas son claves, entonces está discutiéndose esto y salimos, ¿no es cierto?, masivamente a generar a través de todos los mecanismos que podamos, redes sociales, manifestación. A propósito de las esperanzas que mencionabas tú al principio, Tere, ¿tú crees que podamos tener mecanismos vinculantes para la participación de las feministas y de otros actores y actoras de los movimientos sociales? O Porque sea, yo una creo cosa es la que transparencia, digamos. van a tener que escuchar, o sea, uno de los mecanismos fundamentales es la escucha. O sea, tiene que haber un rol de escucha a la sociedad, escucha a la comunidad. Por eso Y te desde digo, el cómo punto de son vista de los... las feministas, ¿cómo te imaginas esa escucha? Esa escucha parte de nuestra capacidad de articulación, pues, de definir nuestras mejores voceras, de definir, ¿no es cierto?, la complejidad, la interseccionalidad de lo que es la realidad de las mujeres, de manera de poder allegar las distintas experiencias de las mujeres, de las disidencias y de todas las personas, ¿no es cierto?, que efectivamente van a hacer posible que tengamos una constitución que sea la constitución que queremos en términos de la igualdad y la no discriminación. O sea, la no discriminación tiene que ser una cuestión activa y tiene que estar como principio en el funcionamiento de la convención. Entonces, Ajá. pero la convención no va a poder hacer nada si no estamos nosotras afuera haciendo presente, allegando, dando los nombres. O sea, entonces es un articulado, digamos, de una red. Necesitamos red en el mejor sentido de la palabra, digamos, una red tejida como red de pescar, donde estemos todas involucradas. Tenemos un par de comentarios que quiero leer de Margarita Humphries. Ella dice: debemos asegurar que la participación no sea higiénica,
y que incluya algún mecanismo deliberativo, a propósito justamente de lo que venía diciendo Tere. Y además una petición, la vamos a dejar para el final. Tere, ¿puedes compartir esos avances de México sobre los cuidados? La vamos a dejar para el final para que no se nos olvide, porque Javi también quería tomarse la palabra. Vale. Adelante. Sí, hola Tere, qué bueno tenerte con Hola. nosotras y compartir también una lectura de lo que viene siendo un proceso que se abre, lo hemos dicho siempre, 18 de octubre, pero que en lo más concreto este itinerario, ¿cierto?, hacia la convención, ya lleva un tiempo, extendido incluso con la extensión y el aplazamiento de las elecciones, que nos permite leer, ¿cierto?, cómo se han ido como configurando distintas voces, ¿no?, del mundo feminista, bien diversos, desde distintos lugares, ¿no?, desde listas independientes, listas de movimientos sociales, listas de partidos políticos, de distintos sectores, ¿no? Entonces, tenía como dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿cuáles serían algo así como los nudos, ¿no?, constituyentes dentro de la discusión y el debate feminista? Entendiendo que, por supuesto, que hay diferencias también, además, a pesar de que podamos identificar centralidades comunes, de alguna manera la manera en que estas se enfrentan, hay diferencias, y sería interesante pensar cuáles van a ser esos debates al interior, ¿no?, dentro del movimiento, digo. Debates que esperamos también tenemos que ir buscando maneras de encontrar una posibilidad de ir resolviendo, de modo de poder articular una fuerza colectiva y impulsarla al interior de la convención, ¿no? Pero que igual son interesantes, pienso, por dar ejemplos, ¿no? La cuestión sobre cómo entendemos la forma del reconocimiento del trabajo doméstico y salidas tales como un salario para el trabajo doméstico o un sistema, ¿no?, de cuidados, a veces pueden resultar como distintas alternativas diferentes, podemos pensar que pueden conjugarse. La cuestión sobre esto que lo he visto debatido en distintos lugares, sobre el artículo primero, ¿no?, de la Constitución, este reconocimiento de la familia como el centro, como el núcleo central de la sociedad. Para algunas personas debiese ser la comunidad, para otras no debería haber alusión alguna, ¿no?, a esto de lo familiar, o más bien decir la familia es su diversidad y afirmar la familia, pero en un sentido más amplio. No sé, como que me parece interesante. No sé si ya han ido como pesquisando esos diferentes acentos o como perspectivas que ya podemos como quizás identificar, porque creo que así como como que va a significar esto un proceso de politización y que nos va a llevar a discutir y levantar una capacidad de análisis crítico, de perspectiva sobre cuestiones que quizás hay una larga historia y otras que son discusiones más novedosas, ¿no? Entonces, nada, simplemente como preguntarte si ves esas diferencias al interior de las propias feministas. Es súper importante lo que tú dices, porque hoy día feministas se declaran feministas un abanico enorme. Entonces, efectivamente hay materias de debate y justo en los puntos que tú has tocado. O sea, el tema de cómo se reconoce el derecho al cuidado, cómo se reconoce el trabajo no remunerado. Digamos, hay una mirada de decir, bueno, hagamos un sistema de cuidado para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo, muy utilitarista, que es totalmente distinto de lo que estamos hablando, de la sustentabilidad de la vida y la corresponsabilidad y cómo se transforma. Entonces puede transformarse en una idea de sistema de cuidado totalmente burocrático, asistencialista. O sea, efectivamente hay un nudo ahí, hay un nudo, y si tú pones atención, y es uno de los puntos que hemos identificado en esta articulación, en lo que nos hemos reunido, que tenemos que profundizar, que tenemos que ir para darle contenido y saber si estamos hablando de lo mismo o no. Y veremos qué pasa. O sea, está claro que distintos grupos y distintos feminismos pueden tener una visión más A o B, pero lo importante es que estemos de acuerdo de que hay ciertos nudos, digamos, que tenemos que tratar de resolver colectivamente. El tema de familia, comunidad, familias, es de los más peludos.
es de los más peludos de todos porque tiene un asiento, digamos, cultural y muchas otras cosas. Hemos ganado mucho en la idea de la pluralidad de las familias, pero claro, la sociedad se basa en algo, esta idea de la familia como núcleo básico de la sociedad que viene hace mucho rato y que está ahí instalado, tiene consecuencias y tiene consecuencias complejas. Entonces tiene consecuencias complejas sobre todo a la hora de políticas públicas, o sea, tiene una visión de una sociedad ordenada que además es una sociedad que ya pasó. O sea, si tú miras las políticas públicas, las políticas, digamos, hacia el cuidado que te encuentras en países que consideramos más avanzados, están centradas en las personas, no en las familias, porque resulta que tienes familias articuladas de distintas maneras. Entonces, esta idea que alguien decía hoy día en el seminario de cuidado, que es tan interesante, ¿no es cierto?, que las mujeres siempre tenemos derechos derivados, decía, derivados porque somos señoras porque trabajamos, o sea, pero nunca autónomamente. Entonces hay un tema, estos temas de la autonomía se meten también en el tema de familias, digamos, de cómo nos desarrollamos. Y tienes que tener una mirada a la comunidad, pero la comunidad es una mirada que es más propia de realidades distintas de la urbana. Entonces tenemos esta tensión entre lo urbano y lo rural. Estamos en proceso, estamos identificando dónde están esos nudos para conversarlo, porque las feministas tenemos pocos espacios de discusión de nuestras diferencias, poquísimo espacio, y más todavía en este contexto de candidatura, de que cada una de nosotros, yo tengo tantas candidatas como no se pueden imaginar, en todas partes uno tiene una candidata, y uno quiere, yo estoy apoyando a la Kena Lorenzini, es mi candidata, obvio que es mi candidata, pero tengo un montón de candidatas de lo más diversas, y entonces estamos apoyando, entonces no hemos tenido espacio de debate, y espacio de debate donde se junta lo político tradicional, voy a llamarle tradicional en el sentido de la discusión política macro, de partidos políticos, de grandes ideologías, donde hay palabras que uno no puede pronunciar. Entonces, claro, estamos cruzadas por esos temas. Entonces vamos a decir, todos estamos contra este sistema neoliberal, extractivista, etcétera, etcétera. Ya, ok. ¿Y qué es lo que proponemos? ¿Qué es lo que tendría que ser? Dentro de una mirada amplia de sustentabilidad de la vida, obviamente que estamos contra un Estado extractivista, contra una economía extractivista que no cuida ni a las personas ni a la naturaleza. Pero si te fijas, eso que estamos diciéndolo, lo decimos nosotros, pero tampoco ha sido una reflexión de todas las feministas. Entonces, eso, así, tenemos que identificar. ¿Qué más puntos noté yo de Ya, la pero son tensión? puntos, digamos, son puntos de tensión al interior del feminismo, al interior de las feministas, dices tú. Ahora, hay una cuestión en ese sentido que me parece súper interesante, pensando en la pregunta de la Javi, lo que planteas tú, Tere. ¿De qué manera, como feministas, podemos plantearnos la necesidad de avanzar en la construcción, diría yo, de una democracia más sustantiva, sin apelar o sin situarnos desde la mirada, desde un lugar que en definitiva es el lugar liberal de la reivindicación de los derechos individuales? Cuando pensamos, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos, en la libertad de las mujeres sobre su cuerpo, en la libertad de decidir, etcétera, ¿cómo lo planteamos desde un lugar que no apele justamente desde la lógica liberal a un derecho individual de un sujeto particular que son las mujeres? ¿De qué manera podemos, como feministas, digamos, encontrar una mirada diferente? Tienes que articular las dos cosas, es imposible, no puedes salirte de los sujetos, o sea, para las mujeres además especialmente valioso, o sea, es reconocida como sujeto de derecho. Entonces, es cierto que tiene la tensión entre la mirada más liberal, ¿no es cierto? Pero si uno dice, somos hijas de la Revolución Francesa, todavía, digamos, estamos tratando de ser sujetos de derecho en la igualdad y la libertad, pero entonces nos falta la dimensión de la fraternidad, y eso es lo que le falta al conjunto de nuestra sociedad, el avanzar en eso, y las feministas
tenemos demasiadas experiencias positivas en ese sentido. Tenemos muchas experiencias positivas como para incorporarlo, pero es un fenómeno más amplio, es un fenómeno cultural amplio y para las mujeres él se reconocía como sujeto de derecho y eso obviamente que ha sido aprovechado o exacerbado, digamos, por el individualismo, pero también nosotras sabemos, y nuestro feminismo y los feminismos chilenos tienen una trayectoria, una tradición de organización y de red y de comunidad. Entonces, yo que vengo con la Kena, venimos de la ola de los 80, ¿no es cierto? Sabemos de que nada de lo que hicimos hubiera sido posible sin la dimensión colectiva. Entonces, hay ahí ese elemento, digamos, como experiencial, digamos, de que tenemos que construir, claro, en la Revolución Francesa es la fraternidad, para nosotros la sororidad, nosotros tenemos que pensarlo cómo la sociedad en su conjunto reconoce lo colectivo como fundamental. Ni en los cuidados, ni en la paridad, ninguna de esas cuestiones son derechos individuales, son para aportar a lo colectivo. Entonces construir lo común, darle el espacio a lo común, es nuestro desafío y ahí tenemos a nuestras amigas trabajando, pues, entonces la justicia es individual pero es colectiva, entonces justicia de género es individual y es reconocimiento y es distribución pero es colectiva. Bueno, vamos, diría yo, casi llegando al final de nuestro programa de hoy, casi. Pero antes de pasar a la última parte, queremos contarte que tenemos un cuestionario que le aplicamos a todas nuestras invitadas. Pero es un cuestionario breve para No conozco, sí, hemos hecho eso con la Kena. Perfecto. Bueno, primero, cuéntanos una mujer que te inspira. Ay, Dios mío, me inspiran muchas mujeres, pucha. De las históricas, te voy a decir, yo crecí en mi adolescencia, mi inspiración fue la Indira Gandhi, para que se mueran de impresión. Yo estaba en el colegio y para mí Indira Gandhi fue absolutamente inspiradora. De ahí. Pero uno va incorporando más y más mujeres inspiradoras, pues entonces tenemos en las dirigentes actuales, yo admiro a dirigentes como la Pancha Rodríguez, a dirigentes como la Luz Vidal, a dirigentes como la Emi, o sea, las admiro profundamente y me inspiran, además me inspiran las nuevas generaciones, me inspiran notablemente, entonces vivo admirando las mujeres, además todas, tú te vas desde tengo una comadre en Puente Alto a quien admiro con todo mi corazón, dirigente pobladora de aquellos años y nos queremos. Y la admiro por la vida cotidiana, me admiro por su optimismo, por su estar siempre feliz en medio de la adversidad, digamos, porque pucha que es cara la precarización de la vida, admiro mucho y me inspiran mucho. Después, una consigna o un grito de marcha favorito. Uy, Dios mío. Uy, Dios mío. Mujer que no se organiza, lava y plancha camisas. Voy a decir eso. Excelente. Es antigua. Sí. No la conocía, la incorporo al tiro. Oh, eres muy joven tú, porque esto lo hemos gritado Sí, tanto. yo me acuerdo perfecto. No, para nada, sí, no lo tengo para nada incorporado, pero ya lo incorporé. Javi, pregúntale tú lo que sigue. Candidata constituyente. Pero es que ya dije muchas, po. Entonces estoy en distintos distritos, estoy apoyando a distintas candidatas. Pero juégatela por una. Y estoy dividida, digamos, porque las quiero, porque sé lo que pueden aportar. Así es el corazón. El corazón está siempre dividido entre los lugares, entre los amores, pero un nombre, necesitamos uno. Un nombre acá. Alguien que sintetice muchas cosas. Alguien que salga. No, porque son distintos criterios. Sí, bueno, me dice las que salgan. A constituyente. No necesariamente la que me gusta. A ver, la Toti.
La Toti, punto, ya, la Toti. Kiena. No sé cuál es la que sigue. Y acá las puse todas, pues. Está en Ay, el chat, perdón. yo lo estoy Pero no leyendo. importa. Yo no la veo. ¿Por qué no la veo yo? Una Ah, ya. recomendación de un libro o una escritora que te guste, Tere. Ya, yo pongo la última. A ver, mira, leí en el verano un libro que se llama Patria. No sé si lo conocen, de Aramburu, de la Guerra Civil Española. No es guerra civil en realidad, de cómo lo arrasaron, que es la tensión, pero es de Euskera, del País Vasco. Es maravilloso, es súper duro y difícil, tiene miles de de las familias, ¿no es cierto?, cuando los hijos se van a opciones, digamos, revolucionarias, radicales, y lo que pasa en la comunidad, cómo se viene, es una preciosura de libro. Patria. Ya. Yo la última. Canción del verano. O del otoño. Del verano. No, estuve hoy día escuchando, por supuesto, Resistiré, me va a perdonar. Bien, este es de todo el año. Resistiré. No, Y todas las además, todo el año, además me representa intensamente por muchos años, porque las feministas, si no cantamos eso permanentemente, tenemos que estar, ustedes saben, yo soy una optimista, yo encuentro que hemos avanzado cantidades, porque si uno Siempre. piensa los miles de años que llevamos de patriarcado, que en el siglo XX hayamos salido, ¿no es cierto?, de la cuota del 100% a un poquito más, y que estemos donde estamos, es en un periodo de tiempo ridículo, no llevamos ni 100 años, ¿no es cierto? Entonces, sí, pero necesitamos Siempre cantar Resistiré. optimista, siempre Sí, optimista. Tú sí. siempre has sido muy optimista. Encuentras que 50 años no es nada. Yo, Pero, ¿cuándo se nos ocurrió, Kena, que íbamos a ver a la ola feminista del 2018? no, ¿No se nos no, pasó no. por Si la esperamos mente? 30 Jamás, años, no, jamás. jamás. No, Nunca nos no, imaginamos. no. Entonces yo me siento, no lo dije, pero obviamente que mis modelos son la Elena Cafarena y la Olga Poblete, y como ellas nos traspasaron a nosotros, ¿no es cierto?, en el MEMCHI, cómo se pegaban las reuniones, y nos escuchaban, y no sé qué más, ¿no es cierto?, y tú sientes que tienes hoy día la oportunidad, y yo me siento tremendamente feliz cuando me invitan, ¿no es cierto?, feministas jóvenes a contar y a explicar y a compartir, porque sí, sí es obvio, pues si eso es la pasada del La testigo. SOA Tere. Claro, Ahora hay que claro. decir que en los 80, yo estaba en la universidad y era bien difícil hablar de feminismo en esa época. En la universidad había un movimiento feminista, tuvimos la toma feminista de la Torre, etcétera. Pero yo diría que en el movimiento social en general, en el movimiento por la recuperación de la democracia, incluso yo diría en el movimiento de las mujeres por la vida, era muy difícil hablar de O feminismo. sea, nosotros Entonces, incorporamos especialmente a la Antonieta Sá, ¿no es cierto? Y yo y la Kena éramos como las feministas, y fue hecho con plena conciencia. En ese momento era lo más feminista que podías tener, y era para decir, porque aquí hay una realidad, digamos, que tiene que ver, que no es con los partidos políticos. O sea, la tensión entre feminismo y política, gracias a la Julieta Kirwood, nosotros tenemos un capital en este país. O sea, esa reflexión, que es la reflexión del feminismo latinoamericano, nosotros la tenemos acá en Chile, la tuvimos con la Julieta, y con una claridad, porque la diferencia de la Julieta con otras teóricas es que la Julieta era militante, y fue siempre una militante, ¿no es cierto?, en movimiento social, en partido político. Entonces su elaboración es desde la experiencia de lo que es trabajar y construir, digamos, una alternativa. Entonces, inspiradas en eso, nosotros en Mujeres por la Vida incluimos esto, y lo que fue como proceso para mí fue mi mejor escuela política, mi escuela de formación política fue las Mujeres por la Vida, porque fue la tensión entre feminismo y política ahí adentro. Entonces, y qué partidos, digamos, en ese momento, porque hoy día uno dice los partidos te dan lo mismo, no, en ese momento era la Democracia Cristiana, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MIR, la izquierda cristiana. O sea, era tenso, eran debates de verdad. Y llegamos a este encuentro esta es una parte de la historia feminista del país que tenemos que escribir. Claro.
pronto. Pero era una mala palabra, o sea, fue Mala una palabra. decisión consciente, pero era una mala palabra, o sea, Era no una era mala muy palabra bien no vista. solo para los hombres de los partidos, sino que también para muchas de las mujeres que hacían parte del movimiento de mujeres. En ese sentido, Obvio, porque aparecía como una cuestión importada, como de pequeña burguesía, si lo Claro. más interesante de esa época es que tuvimos el feminismo popular, o sea, cuando tenemos el Momupo, cuando tenemos las mujeres de Peñalolén, que son los grupos feministas populares que fueron al Congreso, al encuentro feminista de Taxco, donde se elaboró ese texto, ¿no es cierto?, del amor a la necesidad, por todas estas fueron como feministas populares y la reflexión sobre qué es ser feminista siendo pobladora y siendo pobre y cuando tenéis que vivir con el sujeto igual, ¿no es cierto? Todas esas así es. cosas fueron maravillosas, pero eran Punto, Natalia, que eran no malas puedo palabras. dejar pasar, ¿ah? Porque del amor a la necesidad es la fórmula exactamente inversa a la fórmula freudiana de la transferencia, que dice justamente de la necesidad al amor, que Pero es Mira, ese ese texto es maravilloso, ese texto es maravilloso, tiene la pluma de varias chilenas. Sí, claro. Porque no Bueno, necesitamos, porque no nos amamos, no tenemos por qué amarnos todas. Si esa cosa que nos cuesta a las mujeres, de que estamos juntas porque nos amamos, es que tenemos que estar juntas aunque no nos amemos. Entonces, esa es la ya. síntesis del pensamiento. Yo, No nos yo- yo- amamos. yo añadiría un paso más. Yo diría, hay distintas formas de amor. Y yo creo que una política feminista que no incorpora o no se hace en una forma de ese amor, en un amor político, en un amor de sororidad, etcétera, pucha, que es importante. Sí, Yo creo que es pero importante, ¿ah? Y quiero decir, Sororidad, nomás, basta con la sororidad. seamos realistas, los conflictos y las roscas dentro del feminismo y los malos tratos son todos conocidos, entonces esto justamente por lo no es mismo. Creo que claro. hace falta una política amorosa también, una política de respeto. Sorora, Yo soy sorora. partidaria de eso y trato de practicarla, pero tengo que decirle que yo he sido maltratada. He Bueno, sido maltratada y cuestionada, qué sé yo, miles de veces, no necesariamente por tus ideas, sino que como persona, que es algo que también nos cuesta mucho a las mujeres, debatir, digamos, sobre ideas y no pegar a la persona y decir, ¿no es cierto?, la rechazo como persona, no, rechaza su idea, discute su La idea, pero cuica, la la persona, cuica, la cuica, las de la ya, elite, pues yo soy las de la elite, de las así de es. la todo me han elite. dicho, de todo Quiero, me han dicho. Era un quiero, grupo de elite. quiero de nuevo agradecerte, Tere, por estar acá. Recuerden que estamos en el debate de hoy día, 18 de octubre, 25 de octubre. 25 de octubre, no, No, 29 de estamos en el abril. debate del 29 de abril, por el momento, que es 18 de octubre y 25 de Yes. octubre. Y que pueden volver a escucharnos en Radio Tierra, en La Morada también. Ahí van quedando los programas en la página de Radio Tierra. Pero para cerrar el programa, Tere, y a propósito de lo que puede y tiene que ser la amistad política de las mujeres, que es también una forma de amor, digamos. La política tiene que ser, creo yo, una política amorosa, de amistad, de sororidad, en fin. Nos gusta terminar con un regalo, justamente para regalar, para regalonear. Javi, ¿qué te gustaría regalar hoy día? Sí, bueno, tiene harto que ver con lo que hemos venido conversando. Como sabemos, mañana nos vamos a huelga general y era un llamado que parece que es muy transversal y muy potente y que tiene que ver también con que el día siguiente es 1 de mayo, ¿no? El día de las y los trabajadores, y como trabajadoras somos todas, las quiero invitar a las distintas actividades que se están levantando hacia el 1 de mayo feminista. Desde el Comité de Trabajadores y Sindicalistas se van a hacer varias actividades, en gran parte en Zoom, también algunas intervenciones en la calle, y quizás en especial ahí a las que se entusiasmen. Desde las 6:30 de la mañana hay una convocatoria en la cicletada feminista que se va a hacer en el horario de la franja, ¿cierto? Horario que lo que cuentan todas las comunas que no están en De la las franja que deportiva. pasaron a fase 2, claro, la franja deportiva. Sí. Y ahí, bueno, muy frío, pero también es muy estimulante. Yo participé de esta cicletada que se levantó desde una articulación de colectivas cleteras para el 8 de marzo, para el 7 de marzo, y fue maravilloso, así que nada, las invito a las que se entusiasmen.
Y a pensar, bueno, también cómo en este 1 de mayo lo vamos resignificando en clave feminista, ¿no? En todos los trabajos que sostienen la vida, en todos los trabajos que ponemos por delante en esta discusión y que lo decía la Tere, también vamos a poner en debate y poner por delante en el proceso constituyente. Así que eso. Gracias, Javi. ¿Quién ha? Gracias, Ya, bueno, gracias. yo las quiero invitar a que voten por mí. No, no, no. Miren, quiero mostrarle esto a la Tere y este es el regalo para la Tere. No sé si lo ve al derecho o al revés. Sí, lo veo bien, lo veo Y, bien. y le quiero regalar a la que está aquí en la punta. Ese no alcanzamos a verlo, pues, niña. ¿Cómo? ¿Quién Esa. ¿Quién es la No que está en la alcanzamos a ver punta? la cara. Ah, la Loti Rosenfeld. Sí, Es la nuestra Loti, querida Loti. maravillosa. Este Gracias. fue el caupolicanazo Es el Caupolicán. convocado por Mujeres por la Vida. Sí. Ahí Exactamente. se ve que tengo esas lucecitas Sí. de angelito. Bueno, Sí. perdón. Pero Sí, ahí pero se ahí ve está la mejor ahí. Loti. Ahí la veo. No, sí la vi con su cigarrillo. Ahí Qué la vi. guapa es. Guapa, Bueno, estupenda la esto es Loti. para Nuestra invitarla maestra. a que me sigan en mi cuenta porque estoy haciendo un libro que voy adelantando algunas fotografías cada cierto tiempo en Instagram y es básicamente en Instagram y que se llama Nuestra urgencia por vencer, mujeres que lucharon y resistieron la dictadura. Y va a salir pronto ese libro y van a ver si, porque yo necesito que algunas mujeres se vayan reconociendo en las fotos y me vayan contando si aparecen en ellas. Por eso necesito este espacio, aprovechar de pasar este avisito porque necesito saber si alguien se reconoce. Así que la invito a reconocerse a su abuela, a su mamá o a ustedes mismas. Esa es mi invitación. Súper, súper regalo. Fantástico, gracias. Gracias. Fantástico. Tere, ¿algo que te gustaría a ti regalarle a quienes nos escuchan hoy día o nos ven? Regalarles varias cosas, entusiasmo y paciencia, dos cosas juntas, entusiasmo y paciencia, para sostener el entusiasmo. Eso. Eso. Bueno, a mí me gustaría recomendar a propósito de esta cita que hacía la Tere al final, ¿no? Del amor a la necesidad y bueno, y el recuerdo que hago yo que también hay un paso fundamental de la necesidad del amor. Me gustaría recomendarles a todas y a todos la revista Debate Feminista, que es justamente el espacio en el que se produce el debate, la discusión, el pensamiento feminista de esos años y que hemos querido también retomar acá. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo, Tere, mucha suerte para ti, mucha suerte para todas nosotras en realidad, en esta historia que estamos construyendo, en este país que estamos reconstruyendo cada vez más cerca. Aquí está el debate feminista. Ahí está el debate feminista, Sí, exactamente. lo encuentran en Gran internet, está todo liberado, uno puede, es internet, maravilloso. Cada liberado, hay que mujer tiene un buscarla, hay tema, que leerla. Son los es mismos debates. maravillosa, es maravilloso. Sí, son los es mismos una debates, revista. tal cual. Exactamente los mismos. Así que, bueno, muchas gracias de nuevo. Nos encontramos el próximo jueves a las 8:30 en un nuevo debate.